Venezuela funciona mucho mejor que Colombia. Me perdonan, pues no se pongan bravos y celosos, pero es así. Los poderes públicos y las instituciones en Venezuela funcionan más eficientemente, más transparentemente que en Colombia. Mucho más profesionalmente al que quiera venir a conocer, a estudiar la realidad venezolana. Aquí empiezan las noticias de último minuto. Estas son las noticias de Colombia y Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención, porque mientras que en la frontera entre Colombia y Venezuela las disidencias de las FARC están secuestrando militares venezolanos para provocar que Maduro hable y diga algo en relación a lo que está pasando en este conflicto de los exaliados del dictador Maduro, en Colombia están comenzando a aparecer otros focos de violencia. Una situación que, por supuesto, nos deja mucho que pensar, porque ya la reforma tributaria, damas y caballeros, ha sido retirada. Las reformas administrativas en salud han sido retiradas. Ya no se van a implementar. Entonces ahora el objetivo de estos sectores de movilización ha cambiado. El objetivo ya no es económico o social. El objetivo es político. El objetivo, damas y caballeros, es cambiar la constitución, derrocar al presidente democráticamente electo Iván Duque, y eso por supuesto pone a la izquierda internacional, a la izquierda procomunista, a la izquierda castrochavista en alerta. Ya habíamos visto la anterior semana las declaraciones descomedidas del presidente de la Argentina, el títere Alberto Fernández. También hemos visto las sospechosas reuniones entre Correa y Maduro, y también declaraciones de Evo Morales, lo que nos hace pensar que claramente hoy Colombia es el punto central de la situación política, económica, social y del futuro del continente latinoamericano. Recientemente se han vuelto virales una serie de imágenes de lo que está sucediendo en Cali, que por supuesto demuestra que ahora hay pugnas serias entre sectores de la sociedad civil. Por un lado están los grupos indígenas y por otro lado están los vecinos de Cali. Entonces, evidentemente, ahí se va a generar un resquebrajamiento más de la sociedad colombiana. Y es que, amigas y amigos, es de saberse que, como en todos los países latinoamericanos, existen diferencias socioeconómicas, pero todas esas diferencias pueden solucionarse a través de la introducción de medidas de avance social, económico, político y de salud, de bienestar social. Es decir, trabajando en implementar estas medidas en lo legislativo y luego lo administrativo. Ese es el camino, evidentemente, y eso nadie lo va a negar. Se necesitan mecanismos de aparición social, es decir, de sensibilización social. Es bueno que la Minga y los grupos indígenas se hagan notar de manera imponente como miembros de la sociedad colombiana. Eso está muy bien, pero las medidas de fuerza coercitiva y de atentado contra los derechos de los demás ciudadanos colombianos es una situación que va a generar resquebrajamiento social. Eso sin lugar a dudas. Yo vivo en Solares de Pance 2 con mi esposa y mis dos hijos mellizos de 7 años. Hace media hora llegó una minga indígena a las puertas de nuestro condominio y en su protesta pacífica con una de sus chivas violaron la integridad del condominio, entraron y provocaron esta protesta, destruyendo unas camionetas que habíamos puesto para protección de todos los vecinos. Trataron de quemarlas y bueno, esa es la forma de ellos de protestar pacíficamente. Pero lo más grave de todo es que líderes de la izquierda procomunista, castrochavista, que tienen vinculación con Gustavo Petro, como lo son Maduro, Rafael Correa, Evo Morales, Alberto Fernández, están ahí viendo cómo ayudar a seguir ensalzando las situaciones de violencia en Colombia. Lo que se necesita es diálogo y avanzar en el proceso de la construcción de los cambios que se requieren. Cosas claras, medidas posibles, claras determinaciones por parte de los grupos movilizados. Eso es lo que se necesita. Ya los diálogos comenzaron de manera mucho más lenta de lo que se esperaba, pero por supuesto se espera que se logren aciertos. Hay una cosa que es innegable, amigas y amigos, y es que toda sociedad llega a un punto de detrimento de su sistema político. En este momento sí hay gran parte de la sociedad colombiana que quiere ver un cambio en el escenario político, pero la mayoría de estas personas no caen en cuenta que este podría ser un cambio que coloque al castrochavismo procomunista en el gobierno, tal vez con Petro o con quién sabe qué otro miembro de este grupo del Foro de Sao Paulo o del grupo de Puebla, que traten de incidir en la política colombiana de mala manera, de una manera totalmente destructiva en la economía. Esto podría ser el acabose total de todas las medidas implementadas en Colombia, que sí han dado buenos resultados. Hay algunos que están hablando sobre la redistribución de la riqueza, y eso simplemente es absurdo. Eso es socialismo y comunismo puro y duro, que lo único que hace es generar pobreza. Lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto
terriblemente en Venezuela y lo vemos de manera lenta pero segura en Argentina y en Bolivia, países inviables, países donde nadie quiere invertir porque simplemente tienen legislaciones absurdas para la inversión internacional. Nadie va a ir a invertir a Venezuela, nadie va a ir a invertir a la Argentina, casi nadie, y diríamos que nadie va a invertir en Bolivia, y eso es lo que quieren para Colombia, convertirlo en un país inviable, en un país donde todos los reclamos por corrupción que en este momento hay en la sociedad se multiplicarían por 1000, en una sociedad prosocialista, procomunista a la cabeza de personajes como Petro o Piedad Córdoba. Hay otros personajes muy dudosos y con oscuros vínculos con el madurismo, así que hay que analizar con profundidad. Las demandas sociales y económicas ya se acabaron, ahora están las demandas políticas de cambio de la constitución, de alteración de las instituciones en Colombia. Colombia, como todos los países latinoamericanos, tiene por supuesto grandes falencias en muchos aspectos, pero tiene grandes aciertos en muchos más. No por nada es una de las economías más importantes del continente. Es por eso que un cambio total de rumbo podría significar un cambio hacia el abismo en la sociedad colombiana. El ejemplo que dábamos al comienzo es un ejemplo claro y contundente. Y es que, amigas y amigos, la violencia ha sido uno de los factores que más se ha evidenciado en estas manifestaciones, pero lo más lamentable de todo esto es que toda esa violencia ha sido promovida y financiada por esa izquierda castrochavista socialista. Desde el 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas en medio del paro, se han registrado hechos lamentables. Civiles y miembros de la fuerza pública han resultado víctimas de los violentos ataques. El ministro de Defensa, Diego Molano, hizo el balance frente a los uniformados y el daño que ha generado el vandalismo en el país. Según Molano, durante todos estos días que van de protesta, han sido heridos 849 policías, de los cuales 53 son mujeres. El funcionario aseguró que todo se debe a terroristas infiltrados en las marchas. De ellos, 714 han sido heridos con elementos contundentes, 99 con armas cortopunzantes, 19 por explosivos o armas incendiarias y 12 por armas de fuego. En Cali, organizaciones criminales continúan incitando a la violencia, aseguró Molano. Por otro lado, Molano dijo que se han presentado 1.362 bloqueos, 1.052 vehículos de transporte público vandalizados, al igual que 156 estaciones de transporte, 35 carros particulares, 13 motocicletas, 29 peajes, 33 semáforos y 87 estaciones de servicio. Molano dijo que el vandalismo ha golpeado el patrimonio privado. Van 421 oficinas bancarias vandalizadas, 407 cajeros automáticos afectados, 305 acciones de vandalismo y saqueo a establecimientos comerciales, 2 entidades religiosas vandalizadas y un hotel incinerado. Y es que, señoras y señores, detrás de todos estos acontecimientos también están las disidencias. Esto es algo que no se puede dejar pasar desapercibido. Las disidencias no han desaparecido, siguen ahí estos grupos irregulares dominando algunos estados en el lado venezolano como Apure, Táchira, queriendo dominar algunos estados en el lado colombiano como Aragua, La Guajira, Cesar, norte de Santander. Incluso han estado haciendo y enviando videos al pueblo colombiano incitando a la violencia. Así que no podemos permitir que esta izquierda se siga tomando Colombia. Por supuesto, no podemos dejar de ninguna manera que esto suceda, y mucho menos con regímenes como el de Maduro, que no hace nada porque no tiene las capacidades, porque ya los militares prácticamente se han rendido, ya no quieren ir a pelear contra los grupos irregulares en la frontera, no quieren. La moral de las tropas venezolanas está por el suelo porque incluso se han llevado secuestrados a un grupo de militares para hacer hablar a Maduro, pero lo que pasará es que Maduro se va a quedar callado como siempre, y por esta razón no podemos abandonar a Colombia en este momento tan crucial y tan importante, en el que poco a poco están queriendo aparecer nuevamente los resabios de esta izquierda procomunista castrochavista, vinculada con el madurismo, vinculada con la dictadura cubana, que quiere destruir todo lo que a Colombia le ha costado décadas construir, pese al gran problema que siempre ha significado los grupos irregulares en el territorio, y que ahora se demuestra que todavía no han terminado en su proceso de enfrentamiento contra el gobierno y la institucionalidad colombiana. Es muy preocupante todo esto. Pero hablando un poco de este tema, hay un gran descontrol en la Fuerza Armada venezolana. Los militares de Nicolás Maduro ya no le obedecen. Cobardes militares lloran, así lo ha dicho Padrino López. El ministro de la Defensa, Padrino López, ha dicho que los militares de la FAM están en desventaja con los grupos disidentes, pero eso no es suficiente. Él ha aceptado que esos grupos tienen mayor preparación, mejor armamento, pero eso no parece levantarles la moral a las tropas, menos ahora que se ha anunciado que serían ya 10 en realidad los militares que han sido capturados por las disidencias de las FARC. Mientras más envían, más van a ir capturando. El régimen de Nicolás Maduro habría estado obligando a Padrino López a enviar los soldados a Apure y a otras áreas fronterizas. Sin embargo, todos se han negado, han dicho que tienen miedo de ser una baja más en ese territorio.
territorio. Tienen miedo porque no tienen la preparación, los envían como carne de cañón y no tienen ni siquiera el equipo adecuado. Nicolás Maduro ha tratado de insinuar que son unos cobardes. Siendo así, Padrino López entonces sería el primero. Aunque este intenta mantener la calma, no se le ha visto liderando ningún pelotón en Apure, solamente puros videos arreglados como si él fuera un actor. Ahora el asunto empeora justo cuando las disidencias se toman de prisioneros a soldados de la FAM, todos estos soldados que Nicolás Maduro y Padrino López han presionado para que sean enviados allá. El ministro del régimen de Maduro, Padrino López, aseguró que los soldados venezolanos son atacados y que las disidencias que operan en la frontera con Venezuela y han causado daño en Apure continúan infundiendo miedo en la población, pero también lo hacen hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Padrino López hacia afuera es contundente, afirmando que las fuerzas militares del país no se van a amedrentar con esas acciones. Así lo dice de los dientes para afuera, pero él sabe que no es así e incluso ha llamado cobardes a algunos militares. Es una presión que existe por parte de Nicolás Maduro a Padrino López para que él pueda seguir enviando como carne de cañón a estos soldados en Apure. Cuando son capturados lloran y piden perdón, se acusan los unos a los otros y se traicionan entre sí. Eso lo dijo Padrino López y lo que no se sabe es si se refiere a los disidentes que están venciendo de manera ventajosa a la FAM o se trata de sus propios soldados, pues muchos han llorado y prefieren que los metan presos antes que ir a combatir en Apure. En efecto, hay testimonios, familias y muchos militares que han contado todo lo que ha sucedido y han dado las razones por las cuales no quieren ir a combatir a Apure. Así que esto que estamos viendo, amigas y amigos, es lo que va a desencadenar un pronto alzamiento militar contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Sin embargo, nos gustaría conocer sus puntos de vista con relación a los temas que hemos tocado en el día de hoy. Por lo tanto, les invitamos a que nos dejen sus opiniones en la sección de comentarios. De igual forma, les invitamos a darle like a este video y compartirlo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.